Celia Cuevas, muy buenas noches, bienvenidas. Iniciamos ya este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Muy buenas noches, bienvenidas. Hoy sí quise prender mi cámara, siempre la apago y van a decir, no existe, aquí estoy. Es que me ando peleando ahí con el cuello que llegué y ando acomodándome. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estoy, sí, presente, como dicen. Muy buenas noches, bienvenido Christopher, Celia y Aramis. Soy la maestra Naive Reyes García y bueno, vamos a iniciar unos minutos. Esperemos que se conecten los compañeros, ya se está grabando la sesión. Reitero, este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Ya miércoles 8 de febrero de 2023. Vamos a iniciar en unos minutos, son 7:59. Como siempre damos inicio a las 8, esperando que se conecten un poquito más de compañeros. Permítanme, por favor. Vamos a esperar que se conecten. Pronto apago la cámara porque de pronto como que se traba un poco el internet, entonces ahorita lo dejamos prendido y ahorita si es necesario lo apagamos para ver si no se nos va la señal, ¿les parece? Muy buenas noches, nos dice Aramis y Celia. Ok, Christopher, buenas noches también. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Entonces, ya son las 20 horas, las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Perfecto. Sí, me escuchan bien. Bueno, pues démosles unos minutitos a los compañeros, 2 minutitos más para dar inicio a este primer espacio abierto a aprendizaje. Ha habido algunas confusiones, entonces vamos a aclarar. Recuerden que cuando hacemos la citación en APA, debemos de hacer citas dentro de la presentación, al final del párrafo, entre paréntesis, el apellido o el autor de la fuente o la referencia, nada más entre paréntesis, y el año. Es lo único que tenemos que poner dentro de las citas, dentro de los trabajos. Recuerden, por favor, revisar su manual directamente que les coloqué en la sección novedades. Es el manual de APA desarrollado por la Dirección de Diseño Curricular y cuestiones académicas de prepa en línea. Hola Pamela Catalina Hernández, buenas noches, soy la maestra Naive Reyes García, su asesora virtual. ¿Qué tal? Me ven en mi foto, pero traigo el pelo amarradito, entonces se ve diferente. Por aquí estamos. Muy buenas noches a todos, ¿vale? Bueno, entonces yo me ando peleando hoy con mi cuello. Ustedes disculpen, ahí está. Como, ok, muy buenas noches, pues vamos a dar un minuto inicio. Perfecto. De este primer espacio abierto de aprendizaje. Lo dejé sin fondo, creo que me gusta más así. Muy bien, chicos, pues vamos a dar inicio, ¿les parece? Ya son las 8 de la noche con 2 minutos, horario de la Ciudad de México. Vamos a dar inicio a este primer espacio abierto de aprendizaje. Recordándoles, por favor, este primer espacio de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, es en esta ya nuestra semana número 3 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Una servidora, maestra Naive Reyes García, les da la bienvenida y por supuesto, recuerden, soy su asesora virtual. Bueno, vamos a dar inicio y recordarles el propósito de este primer espacio encuentro de aprendizaje con una servidora. En esta semana número 3 es explicar las actividades de la tercera semana del módulo y las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto cómo se van a entregar las actividades de esta semana número 3. El propósito formativo de este módulo, permítanme. Hola Consuelo, bienvenida, buenas noches. Les comentaba yo que este módulo tiene el propósito formativo, este módulo número 1 que estamos cursando,
llamado las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es para usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento, que vamos a ver justo el día de hoy. Buenas noches, Consuelo, bienvenida. Y bueno, recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, es por supuesto a través del correo electrónico av.anaibet, que es asesora virtual, anaibet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx, así como por supuesto el foro de cada semana, el foro aprendiendo, que recuerden que estos foros aprendiendo de las semanas, pues simplemente son como una forma de comunicación para que ustedes compartan opiniones, sus dudas, comentarios, información, experiencias de esa semana, y que solo en la actividad integradora número 1 y en el caso del proyecto integrador que viene en la semana 4 de pronto les dejan pues que hagan algún elemento como parte de esas actividades. Entonces, pero como tal, el foro aprendiendo no tiene un valor dentro de la ponderación del módulo, sí como parte de otras actividades, como siempre se los digo, como fue en el caso de la actividad integradora 1 de nuestra semana número 1 y como lo será parte de los elementos solicitados del proyecto integrador de la semana que viene. Pero como tal, el foro aprendiendo no tiene una ponderación o un valor dentro de la calificación del módulo, ¿de acuerdo? Y bueno, como siempre reiterándoles la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada con una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Reyes García, es a través de la mensajería dentro de la plataforma, que es justamente en la parte superior derecha, después del icono directamente de la campanita, y entre su nombre viene ahí el icono de mensaje, el globito de mensaje, que pues es justamente la mensajería para que si tiene alguna duda o comentario, inclusive yo si tengo alguna cuestión, oye, no lo hiciste bien, no citaste dentro y al final o no colocaste las referencias, de pronto les aviso si está muy mal la actividad, pues para que recuerden, si ustedes estamos dentro de la semana, pueden hacer edición, pueden bajar el archivo, pueden modificarlo y subir nuevamente corregido en esa semana. Ya una vez cerradas las actividades integradoras, que son las únicas que yo puedo dar extensiones, de las actividades integradoras que se entregan de la semana 1, 2 y 3. En las semanas 4, recuerden, ninguna actividad de la semana 4 tiene posibilidad de extensión. ¿Por qué? Porque recuerden que la próxima semana estamos hablando que es nuestra última semana, la semana 4 y final del módulo. Entonces no hay extensión en ninguna actividad de la semana número 4. Por favor, considérenlo y tómenlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y bueno, en la semana pasada ya hablamos en nuestra semana número 2 de que a partir de esta semana pasada, la semana número 2, dentro del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como en toda prepa en línea CEP, tanto administrativos como docentes o asesores virtuales, tutores y por supuesto estudiantes, tenemos que directamente ingresar y realizar elementos a partir directamente de las citas. Ya no se pueden hacer citaciones en otro formato que no sea APA, que es de la Asociación de Psicólogos Americanos. Por ello, yo les compartí justamente, como pueden observar aquí, mi plataforma en la sección novedades. Les coloqué justamente dicho manual y también en esta sección donde les coloco pues los anuncios de bienvenida de cada semana, los recursos digitales, las sesiones y las ligas, las invitaciones y las grabaciones. En esta sección de novedades también les compartí una breve guía
de qué es plagio y los tipos de plagio, que si bien ya lo revisamos un poco en la clase pasada, siempre es importante que estén muy conscientes. Por ello, la exigencia tanto de una servidora hacia ustedes como de mis autoridades, lo que quieren es buscar directamente personas mucho más capacitadas y que no hagan este tipo de elementos. Una breve guía que nos manda nuestra Dirección de Servicios Académicos y Diseño Curricular y que les compartí a través de la sección Novedades, nos dice esta breve guía qué es el plagio académico y cómo evaluarlo. Y nos dice que cómo elaborar las referencias de este documento, pues como justamente ya nos lo pone en APA, PREP en línea, _CEP, entre paréntesis 2011, punto breve guía, que es el plagio académico. Esto debería estar al final, pero nos lo están poniendo aquí por si queremos citarlo, ¿de acuerdo? Buenas noches, Edwin. Ok, entonces justamente voy a ir aquí, voy a bajar. El diccionario de la Real Academia Española define el término plagiar como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, 2021. De acuerdo con otras definiciones, plagiar es el acto de copiar, divulgar, publicar o reproducir palabras, ideas, obras artísticas, literarias o científicas y presentarlas como propias o no indicar su origen, aunque el acto de copiar puede parecer una actividad simple. El no dar el crédito al autor, no citar o no colocar las referencias correspondientes puede llegar a tener algunas repercusiones que se abordan justamente en este documento. Y en relación con lo anterior nos mencionan que el plagio académico es una de las faltas a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno, texto, imágenes, audio, video, entre otros, sin dar el crédito. Puede ser acompañado o no de colusión académica, la cual es otra de las faltas a la integridad académica. Y bueno, nos mencionan algunos elementos y a lo que quiero llegar justamente. Perdón. Es a los tipos de plagio que ya empezamos a verlos desde la semana pasada y es importante estar conscientes de qué son y cuáles son. Los tipos de plagio son parcial, que se comparten ideas de autoría propia y ajenas y que se presentan como propias al sustituir o mezclar elementos de una o varias obras originales sin dar al crédito correspondiente. Por ello, en las diapositivas, ustedes al final de lo que es del autor, de algún autor, ustedes al final de lo que están citando colocan entre paréntesis el apellido o el año de justamente el libro o el nombre del autor, ya sea una página oficial y el año. Y después ustedes pueden continuar con lo que ustedes opinan o tienen elementos y ahí se ve la diferencia entre lo que es de un autor y lo que es de ustedes. Total o clonación se hace pasar como propio el contenido de uno o varios productos intelectuales ajenos sin dar el crédito correspondiente. Parcial, el plagio parcial por combinación, es que se comparten ideas de autoría propia y ajenas que se presentan como propias sin dar el crédito correspondiente. Total por mosaico se refiere que es un plagio que se intercala y hace pasar como propio el contenido parcial o total de diferentes productos intelectuales ajenos. Parcial por sustitución, se sustituyen o modifican elementos de la información que se retoman de una o varias fuentes y se hacen pasar como propios. El plagio por colusión académica se refiere a que se entreguen una actividad de carácter individual, que es una réplica exacta o parcial derivada de un acuerdo previo entre pares para realizarla, copiarla o compartirla. Plagio parcial híbrido, se cita el contenido de varios productos intelectuales y se da el crédito correspondiente, pero también se integran otros elementos ajenos que se hacen pasar como propios. Falsa autoría. Este tipo de plagio falsa autoría se le atribuye la autoría de un trabajo a una persona sin que haya contribuido en su elaboración.
Y el autoplagio es cuando una persona copia un trabajo que ya había realizado o usa las mismas ideas expuestas previamente en esta obra, pero con distintas palabras para hacerlo parecer diferente. Y la referencia falsa. Este tipo de plagio de referencia falsa se agrega a la referencia de un texto que no corresponde a la fuente o de verdad, de plano no existe. Entonces, por favor, les pido que revisen este material. Son 5 hojas para que ustedes lo puedan revisar y revisemos la parte de la ética y la probidad. ¿De acuerdo? Bueno, voy a continuar con la presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? Aramis, Christopher Cuellar, Celia Cuevas, Aramis Castro, Pamela Catalina Hernández, Consuelo Más y Edwin Rodrigo López Torres. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, perfecto. Bueno, entonces por favor coloquen citas dentro del trabajo o dentro de la tabla, en el caso de la actividad integradora 5 o en el caso de la actividad integradora 6, tienen que colocar dentro de la presentación o dentro de la tabla, si ustedes fueron una fuente, tienen que colocar de dónde le están sacando, entre paréntesis, al final de lo que citaron, no mayor a 40 palabras, y al final la referencia donde viene el apellido, el nombre del autor o la primera letra del nombre del autor, el año, el título del libro, inclusive el editorial y si tienen la URL, si es una página o un libro en línea, pues coloquen por favor la cita, ¿de acuerdo? Más bien la URL, ¿de acuerdo? Y bueno, continuemos. En el caso de esta semana número 3, vamos a ver los contenidos de la unidad número 3 llamada herramientas digitales. Esta semana número 3 inició este lunes 6 de febrero de 2023 y cierra el domingo 12 de febrero de 2023 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas. Recuerden, siempre son horarios de la Ciudad de México. Entonces, por ello es muy importante que revisemos las características y rúbricas de qué es lo que se va a calificar y, por supuesto, el cómo lo estamos calificando. ¿De acuerdo? En esta unidad número 3, herramientas digitales, nos hablan de los multimedia. Un multimedia, como bien lo dice el nombre, en el mundo de la computación implica una combinación de múltiples medios. Es decir, una presentación o una aplicación debe de tener no solamente textos, sino sonidos, imágenes, animación, videos, GIFs, entre otros. En el caso de las aplicaciones multimedia más comunes, pues se encuentran en los videojuegos y los programas de aprendizaje. Obviamente, entre mayor número de elementos de multimedia, pues vas a necesitar mayor capacidad de memoria en tus dispositivos, ya sean móviles y digitales, y capacidad también de procesamiento de dichos elementos para que la información plasmada pues sea mucho mayor. No sería lo mismo la capacidad de memoria de por ejemplo, un documento procesador de texto, pues es mínima comparado con la cantidad de espacio que va a ocupar por la cantidad de elementos multimedia que tenga audio, imagen, video, música, etcétera. ¿Ok? Un multimedia, pues reitero, debe de tener textos, gráficos, animaciones, videos y elementos de organización o también llamados como hipervínculos. Los elementos de organización o hipervínculos en el proceso de creación y diseño de cualquier producto multimedia, en este caso, pues van a dar mayor interactividad porque pueden unir o directamente esos links, ya sea videos, audios que están en la web o inclusive dentro de la propia presentación o diapositivas. Dentro de los multimedia tenemos que considerar que existen sobre todo archivos de audio. Dentro de los archivos de audio se consideran los analógicos y los digitales. Los analógicos son los que se consideran
la parte física. ¿A qué me refiero con ello? Pues que dependiendo de si la forma en que transforman los mensajes o señal, pues los medios de comunicación y los archivos de audio pues se clasifican así, analógicos y digitales. El registro de estos medios analógicos y su soporte pues es físico, por ejemplo, un CD, en su momento un disco de vinil, un cassette, era un soporte completamente analógico y continuo, mientras que el registro de medios digitales pues es binario y discontinuo y actualmente pues se consideran los más eficientes y económicos que los analógicos, aunque existe una moda de esto de regresar a lo retro y hay gente, ahora inclusive hay coleccionistas que compran este tipo de soportes analógicos como discos de vinilo, cassettes, inclusive hay una pequeña parte de la industria que de pronto pues está retomando. Sin embargo, es más bien como una cuestión de gusto, pero realmente la calidad de audio y nitidez que tienen los elementos digitales no se comparan a los discos de vinilo que pues realmente en un lado tenían 10, así 5 canciones y tenías que voltearlos. Ahora nosotros en MP3 tenemos una capacidad mucho mayor. Ahorita lo vamos a ver. Y es que los primeros soportes de grabación de audio digital pues se crearon en los años 80 del siglo XX, del siglo pasado. El soporte digital más importante que se considera se ha desarrollado es el famoso CD o disco compacto, y este en su momento podía almacenar hasta 700 megabytes de datos y se reproducía por medio de un lector óptico que en el momento que tú te movías, ya sea en un Discman o inclusive si lo tenías reproduciendo en el auto, cuando el lector directamente óptico pegaba con un tope, pues se movía y no se escuchaba bien. Y personas como Steve Jobs y otras personas desarrollaron lo que se conoce como pues música digital y sobre todo el desarrollo del MP3 nos ha ayudado a la transportación, pero también a una mayor cantidad de canciones o almacenamiento. Buenas noches, Cecilia Abigail. Y bueno, dentro esto es en el caso de los archivos de audio. En el caso de las imágenes que nos van a ayudar a formar nuestros multimedia, recuerden, no solamente usar texto y una imagen, ¿no? También puedes integrar para que realmente se considere un multimedia, tienes que tener mínimo audio, video, imágenes, GIFs, entre otros. Y obviamente las imágenes pues son representaciones visuales, nos dice Prepelínea CEP, estáticas que fueron regeneradas por copia o reproducción del entorno, escaneo de imágenes analógicas a fotografías digitales. Y es que actualmente muchas de las fotografías analógicas, como eran las fotografías en donde tenían que imprimir directamente el famoso y revelarlo y tenían un negativo y de ahí sacarlo, pues de pronto se les complicaba a las personas guardar los negativos para que después les volvieran a sacar copias e impresiones. Actualmente, al digitalizarlas, pues los puedes guardar en la nube y si las quieres imprimir lo puedes hacer y si no se queda guardado en la memoria o en el drive de cualquier correo y después imprimir. Y bueno, recuerden que las imágenes digitales son documentos formados por píxeles que ayudan a la construcción de imágenes contenidos en cada celda y donde cualquier documento o sistema multimedia pues siempre está constituido por lo general con imágenes. Y dentro de los tipos de imágenes multimedia más conocidos y utilizados se encuentran el formato JPG o también formato JPEG, que en general es el mismo, en donde se reconocen 16.7 millones de colores y se recomienda mucho para innumerables elementos como trabajos escolares, elementos web y demás. El GIF o GIF que es directamente GIF, es el formato de imágenes también más utilizado y es por sus siglas GIF, que significan
Graphics Interchange Format o formato de intercambio de gráficos. Este formato no solo contiene información sobre los colores de la imagen que se está usando y trabaja con 256 colores. Lo que tiene GIF es que las imágenes guardadas en este formato pues no pierden calidad, aunque se comprime el archivo y se utilizan en la creación de iconos y logos. También actualmente se está utilizando sobre todo el formato PNG, ya que es un formato que utiliza elementos que ayudan en la utilización sobre todo de desarrollo en plataformas digitales como páginas web y también en redes sociales. Y bueno, dentro de el cómo volverlas analógicas a digitales, pues existen los escáneres, inclusive la cámara digital, inclusive actualmente hay aplicaciones que podemos descargar para que nosotros con el teléfono, la cámara del teléfono o el smartphone, directamente convertimos nuestra cámara digital en un escáner y esa aplicación pues nos permite guardar un PDF. Sin embargo, es mucho más pesado que si lo hiciera realmente en un escáner digital o en otro elemento. Y los audiovisuales, pues como bien lo dice la imagen, implican y son recursos multimedias donde utilizan audio e imágenes y donde les recomiendo revisen siempre todos los materiales que nos presentan en esta unidad número 3, porque no solo les va a servir para el desarrollo de estas actividades integradoras 5 y 6, que son las últimas dos actividades integradoras a realizar en este módulo, sino que también les van a ayudar para el desarrollo de sus actividades formativas, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de esta unidad número 3, herramientas digitales, nos retoman y nos mencionan los entornos digitales de aprendizaje, que justo a partir del desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues han propiciado la aparición en entornos digitales de aprendizaje, cuyas características, algunas son las siguientes. El usuario se siente parte de un mundo generado digitalmente, donde crea pues un sistema de administración de aprendizaje. El mismo usuario mantiene constante comunicación con otros usuarios en estos entornos digitales de aprendizaje, que puede muchas veces conocer o no conocerlos, y el medio es colaborativo para la construcción del conocimiento, así como en estos entornos digitales de aprendizaje, el uso de aplicaciones o programas informáticos fomenta el entorno digital para el soporte de las actividades de aprendizaje y los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos entornos digitales de aprendizaje son mediados por estas tecnologías de la información, así como pues permite que los horarios sean flexibles, pues los participantes tienen interacción sincrónica, como en este caso, y asincrónica, como puede ser un correo, un mensaje en mensajería, y el aprendizaje independiente es también responsabilidad de no solo pues, directamente del asesor, es más bien responsabilidad y autorregulación del propio estudiante que fomenta su aprendizaje. Existen dos tipos de sistemas de entorno de aprendizaje, el cerrado y el abierto. El cerrado, donde las personas encuentran todo lo que requieren para su aprendizaje en un mismo espacio, y el abierto, donde el estudiante no tiene una regulación definida, pues esta la determina cada uno y este sistema pues les permite flexibilidad. En el caso de las presentaciones digitales que ustedes tienen que realizar dentro de la actividad integradora 5 y 6, pues presentaciones digitales, pues siempre es muy útil que ustedes utilicen materiales de apoyo para exposiciones con no solo texto. De hecho, se considera que para que sea una presentación asertiva es procurar no saturar ni de texto ni de audio. Hay que tener un equilibrio. Yo siempre lo digo y lo reitero, en las presentaciones efectivas, es como en la moda, menos es más. Sin embargo, no significa que por eso no vas a utilizarlos. Me refiero a no satures de tanto texto, no satures con 20 imágenes una sola diapositiva, no pongas 45 GIFs, ¿no? Con que vayas haciendo una distribución. Igual cuando uno se arregla, pues no te puedes poner, como dicen, literal,
como arbolito de Navidad o hasta el molcajete y todo cubierto, porque no te puedes también saturar visualmente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso recuerden, en las presentaciones digitales hay que pues hacer una cuestión de, sí, archivos llamativos que pueden ser utilizados, incluso en presentaciones que no sean en vivo, permitiendo expresar información y compartirlo en la web. Y eso implica pues que haya directamente una distribución. Sí, Christopher. Y bueno, también es importante desarrollar que así han surgido sitios para alojar presentaciones digitales y compartirlas tanto de forma privada o pública como SlideShare y Script, que nos colocan ahí dentro de los manuales, dentro de las actividades. Hay otras como Prezi, como Geniali, que nos deja hacer presentaciones bien padres con un montón de animaciones, música. Sin embargo, en ese caso, sí nos obligan a colocarlas públicas. Entonces, igual no las vamos, no nos las pueden editar, podemos compartirla para que la gente la edite o solo publicarla de forma pública. En el caso de Prezi, todo debe ser te obligan a que lo vuelvas público, salvo que quieres pagar, pero tienes esa cuestión, ¿no? Y hay otras como en este caso SlideShare y Script, igual Canvas, que también te permite volverlo público o privado, ¿no? En este caso. En el caso directamente, recuerden que para compartir una información a través de la nube, ya sea a través de Google Drive, de OneDrive, de Dropbox, siempre debemos configurar los permisos de forma adecuada para que puedan acceder y no modificar nuestro documento. Me pasó justo en la semana, de pronto que me comparten presentaciones y les mando, compañera, te pido solicitud de acceso porque nos la ponen privada. Entonces sí les pido por favor que revisen o inclusive de pronto al revés. También sucede de pronto que ponen todo público y lo puede editar la gente cuando pues es un elemento privado que no quieren más que ustedes editar. Entonces siempre es importante que revisen si se puede o no modificar su documento y que esté de forma adecuada cuando lo compartimos con la liga dentro de estos OneDrive o Google Drive, etcétera. Y bueno, justamente mencionan en esta unidad número 3 llamada pues directamente herramientas digitales, nos hablan de la sociedad de la información y la sociedad de la comunidad, directamente del conocimiento. En el caso de Rita Valderas, que publica este artículo, también lo pueden de modo incógnito, pero en el caso directamente de modo incógnito, perdón, Christopher, es cuando quieres abrir, pero en este caso lo que yo te decía es que tú le des licencia y acceso a tu Drive, ¿no? En este caso es lo que nos mencionan, que estemos muy conscientes de cuidar qué estamos permitiendo al acceso del Drive. Por ejemplo, cuando ustedes a mí me están compartiendo el acceso a una presentación, me ponen ahí y está correcto, solo ver y está perfecto, ¿no? Porque yo solo requiero ver la presentación, pero si no cuidamos eso y damos acceso al Drive completo, pues obviamente pues estamos permitiendo que esa persona acceda a todos nuestros archivos. Ok, entonces en esta sociedad de la información, ahorita lo revisamos las dudas, permítanme. En la sociedad de la información nos dice Rita Valderas, nos menciona lo siguiente. La primera, la sociedad de la información, surge con el uso innovaciones tecnológicas de información y las telecomunicaciones en la llamada era digital. La sociedad de la información tiene como características principales exuberancia, extensa cantidad de datos, omnipresencia, ya que está en todas partes y sin límites de fronteras, y radiación de las distintas distancias geográficas y de tiempos pues se reducen al mínimo. La velocidad, ya que la comunicación gracias a ellas es pues más rápida. Multilateralidad y centralidad, ya que la información circula por todo el mundo. Interactividad y unilateralidad, donde los usuarios son tanto como consumidores como productores de la información. Y también desigualdad,
donde no todo mundo pues tiene acceso a la información, ni todos los países viven de la misma forma en la época. Y la heterogeneidad, en donde Internet se vuelve el ágora, como el ágora de debates e intercambios de ideas diversas, nos dice Rita Valderas 2009. Y es que menciona justamente en el artículo que nos hablan de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, que la segunda, la sociedad del conocimiento, es en realidad el ideal al que se supone debimos haber llegado hace años, pero la sociedad de la información lo ha impedido, pues hasta ahora ha obedecido solo a intereses políticos y económicos. De aceptar como verdadera esta aseveración, la era del conocimiento es una etapa evolutiva hacia la que se dirige la humanidad, una etapa posterior a la actual era de la información y hacia la que se llegará solo si la información deja de ser una masa de datos indiferenciados y se asume como fuente de poder y no como poder mismo. Esto nos lo dice Valderas 2009. Y es que en este artículo justamente menciona pues que es esta evolución, pero mientras no exista esta cuestión de solo que seamos consumidores de información, sino generadores de conocimiento y que compartamos esto ante la sociedad sin buscar otros elementos, pues esto no va a ser posible. Algunos dicen que esto va a ser, suena muy utópico, pero algunos otros autores dicen que sí se podría lograr, pero bueno, existen muchos elementos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las actividades? Y ahí vamos a las dudas que tienen de sus actividades a entregar en esta semana número 3. Pues las actividades, reitero, las últimas dos actividades integradoras, que son actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas, actividad integradora número 6, crear un recurso multimedia, actividad formativa 5, archivo multimedia, actividad formativa 6, compartir presentaciones digitales en la web, la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional. Y muy importante, realizar ambas encuestas de opinión, opina sobre tu módulo 1 y opina sobre tu asesora virtual, ya que en caso de que no realicen las encuestas de opinión, no van a poder ver los contenidos de la semana 4. Entonces tienen sí o sí que realizar, por favor, sus encuestas de opinión, ya que gracias a ellas, pues mejoramos en Prepa en línea CEP. Entonces, por ello la importancia y les piden ahí que si no las realizan, pues no van a poder acceder ni ver ninguno de los contenidos de la semana número 4, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con los elementos de la actividad integradora 5 llamada diferencias entre las herramientas ofimáticas. En este caso, en esta presentación electrónica que van a realizar en el software que ustedes decidan, ya sea PowerPoint, ya sea presentaciones de Google, la que ustedes desarrollen en esta presentación electrónica, tienen que colocar pues una tabla comparativa sobre el uso de las herramientas ofimáticas. Esa información de esas herramientas ofimáticas es importante y necesario que ustedes la citen, de acuerdo, dentro de esa tabla, entre paréntesis, por ejemplo, si están colocando de Microsoft las características de algún software, pues al final de lo que ustedes sacaron de software, de ese elemento, coloquen de dónde lo están sacando, ¿de acuerdo? Entre paréntesis, Microsoft 2022, por decirles un ejemplo. Y al final ponen toda la referencia. Autor Microsoft 2022, título, no sé, cómo hacer tal cosa, en fin, ¿no? En este caso, por ello se les recomienda usar las guías de PowerPoint, Word y Excel, recursos de la semana 1 y 2, y si usas otras herramientas ofimáticas como Google, Office Libre, Apple, etcétera, pues busquen información al respecto en Internet, así como creen una presentación electrónica eligiendo la plantilla que más les guste y les agrade. En donde deben de colocar el siguiente orden. La primera, pues es
en esa presentación digital es la primera diapositiva slide, es una portada en esa primera diapositiva con su nombre completo, nombre de la actividad, grupo. En la segunda diapositiva elaboro en una tabla comparativa sobre las herramientas ofimáticas donde indiquen 3 funciones y 3 ventajas de cada una. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que de herramienta ofimática que utilizan es un procesador de texto, por ejemplo, Word. ¿Para qué sirve? Colocan los 3 y qué ventajas. Si esto, por ejemplo, lo sacaron igual de Microsoft, al final de los 3 le ponen aquí entre paréntesis Microsoft 2022, por decirles un ejemplo. De acá, no sé, de otra página que sacaron las ventajas de esa herramienta. Y así lo van colocando. Y bueno, recuerden, tiene que ser un ejemplo de procesador de texto, que puede ser Word, puede ser directamente documentos de Google o algún otro. Y presentaciones digitales, puede ser presentaciones de Google, puede ser PowerPoint o algún otro. Y en hojas de cálculo puede ser Excel, puede ser Numbers de Apple, puede ser el que gusten. ¿De acuerdo? Pero recuerden, en cada uno de esos 3 elementos, ustedes van a elegir uno de procesador de texto, uno de presentaciones digitales y otro hoja de cálculo. 3 elementos de para qué sirven y 3 ventajas. Y por favor, coloquen las citas de dónde lo están sacando. Al final, en la tercera diapositiva, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una presentación digital? Y B, ¿cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una hoja de cálculo? Y en la cuarta y última diapositiva, incluyan sus fuentes de consulta con las citas con APA. En este caso, por ejemplo, si la primera la sacaron de Word, de Microsoft, le ponen, no sé, autor Microsoft, año 2022, por decirles un ejemplo. El título de dónde lo están sacando, cómo utilizar Word, ¿no? O ayuda de Word. Y la URL, o en este caso, si es algún manual, colocar ahí manual de uso de Word y la URL, ¿de acuerdo? Por decirles un ejemplo de cómo sería la citación, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, eso será de mi parte, no. Bueno. Entonces, una vez que realicen lo que se indica, guarden esa presentación. Ahí sí, en este caso sí va a ser la presentación digital. Guárdenlo en su computadora, nómbrenlo con, recuerden, sus 2 apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo M01, S3, AI5. ¿De acuerdo? Esa es su actividad integradora 5. Su actividad integradora 6 es crear un recurso multimedia. ¿Qué van a entregar? Aquí lo que van a subir es un archivo procesador de texto donde van a colocar una portada, la liga de un recurso multimedia, ya sea que suban directo a la nube o que lo suban a YouTube. En dicho recurso, Slate o algún otro, en dicho recurso también explicarán el uso de las TICs en la vida cotidiana y sus fuentes que utilizaron para realizar dicho elemento. Imaginen que desean publicar, perdón, en la web información sobre el tema el uso de las TICs en la vida cotidiana. Investiguen en internet sobre el uso de las TICs en la vida cotidiana y con base en lo que han aprendido en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y la investigación que realicen en diferentes fuentes fidedignas, elaboren un recurso multimedia sobre los siguientes temas: las TICs en la casa, las TICs en el ámbito educativo y C, las TICs en el ámbito laboral. Recuerden que los multimedia implica que lleven directamente archivos en diferentes formatos como audio, texto, video, imágenes, GIFs, etc. Y un multimedia, un archivo multimedia puede ser una presentación digital con audio, con videos o imágenes, o inclusive puede ser un video,
un GIFs, entre otros. Usen su creatividad. Revisen los siguientes recursos, como pueden ser la guía de PowerPoint, los videos en YouTube, GIFs, entre otros. Igual y alguien dice, yo lo quiero hacer en TikTok, adelante. ¿De acuerdo? En el que gusten, pero que tenga todos los elementos solicitados. Copien la liga de ese archivo multimedia que subieron a YouTube. Y, por ejemplo, alguien puede decir, yo quiero hacer un video que tenga todos los elementos. No es necesario que ustedes salgan en este multimedia. Pueden colocar imágenes, pueden colocar audio, pueden colocar su voz o simplemente pueden colocar imágenes, música y demás elementos, ¿de acuerdo? Pero debe de tener todo lo solicitado, no solo ustedes grabándose y hablando, sino lo ideal es que tengan los contenidos y los temas aquí, ¿no? Si ustedes dicen, yo quiero solo salir, no es multimedia porque pues sí es un video, pero necesitamos que tenga audio, que tenga texto y que tenga todos los elementos, ¿de acuerdo? Esta liga debe servir para compartirlo en internet, ya sea la liga a la nube en la que se encuentra alojado su presentación, o la liga del video que subieron a YouTube, o la liga de del programa como SlideShare o Script, donde subieron. El problema es que si lo suben a SlideShare o Script, si tenían GIFs, si tenían audios o videos, pues no les va a generar los enlaces. Mejor súbanlo a su Drive o genérenlo en YouTube. ¿De acuerdo? Y bueno, recuerden, lo que van a subir a plataforma en la actividad integradora 6 es un documento archivo procesador de texto con una portada con sus datos, con título de la actividad. Número 6, el nombre completo de ustedes, su grupo y su fecha. La liga o enlace de la publicación de su archivo multimedia, ya sea que lo subieron a YouTube o a su Drive. Y la lista, es muy importante que dentro de ese documento, aparte de su presentación, en su video, también lo coloquen en su documento procesador de texto, la lista de las fuentes que consultaron para realizar dicho multimedia. Importante revisen que la liga que nos comparten en este documento procesador de texto de su actividad integradora 6 sea la correcta, pues de esto depende la evaluación de su actividad y que tenga todos los elementos solicitados. Por favor, una vez que realices lo que se indica, guarden el documento en su equipo y súbanlo a la plataforma, recuerden, con sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre, si tienen varios nombres con el primero es suficiente, guión bajo M01 S3 AI 6. Recuerden que en esta semana número 3, la actividad integradora 5 y 6 son las últimas dos actividades integradoras del módulo. Y la actividad formativa número 5, archivos multimedia. En esta actividad identificarás características de los archivos multimedia, donde recuerden que las actividades formativas 5 y 6 son directamente pues actividades que se califican generan una calificación de forma automática en el momento en que ustedes le dan clic en el botón enviar todo y terminar. En el caso de la actividad formativa número 6, ustedes tienen que llamada compartir presentaciones digitales en la web. En esta actividad identificarán algunas de las posibilidades para compartir presentaciones digitales vía internet. Igual tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta, igual que la actividad formativa 6. En el caso de ejercicio práctico hoja de cálculo, únicamente es para que descarguen un archivo y lo hagan en casa, pero no es necesario subirlo en plataforma. En el caso de la actividad socioemocional, recuerden que hay que descargar el PDF interactivo, llenarlo, así como revisar el video de la asesoría con la tutora de esta semana número 3 o entrar directamente a la sesión con la tutora Gloria y a partir de ello pues responder y llenar este archivo de actividad socioemocional de este archivo PDF interactivo, ya que con base en este podemos responder
el cuestionario de actividad socioemocional, el cual igual tiene 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. ¿De acuerdo? Y recordarles que en el caso de la unidad número 3, herramientas digitales, y en esta semana número 3, pues es muy importante que resuelvan, por favor, ambas encuestas de opinión. Nos lo dice ahí en la plataforma, es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo, ya que en caso de que no realicen tanto opina sobre tu módulo 01, opinen sobre tu asesora virtual, una servidora, su asesora virtual, maestra Naybe Reyes García, módulo 01, pues no van a poder ver ningún elemento de la semana 4 y semana final del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. ¿Alguna duda hasta aquí? No, sí, ¿Alguna solo. duda o comentario? Por aquí tenía algunos mensajes. Christopher me dice entonces que faltó en mi presentación. Tendría que revisar su caso, Christopher, pero por lo general algunos estuvieron mandando la actividad y no citaron ni dentro de la tabla ni colocaron las referencias al final. Eso les está bajando calificación. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna otra duda? A ver, déjenme reviso. Que la actividad 5, esa es la actividad 5, o se refieren a la 3. En la 3, recuerden que la actividad 3 que fue la semana justa, la semana pasada, ¿a qué se refiere, Edwin? A la actividad 5, claro. Si usted corrige la actividad integradora 5, recuerden que si ustedes obviamente va a subir si hacen la corrección porque está abierta la semana y yo no les tengo que dar extensión porque pues obviamente se puede editar directamente la actividad. ¿De acuerdo? En este caso de la actividad integradora 5, si ya la subieron. Claro que se corrige la calificación. Nada más si les pido, bueno, que a mí automáticamente cuando hacen alguna modificación, sistema me avisa, la plataforma, que subieron nuevamente la actividad para que yo la califique. Sí, claro, sin problema, Edwin. Pero corríjanla, por favor. ¿Alguna otra duda, compañeros? De cómo hacer citación dentro, por favor revisen. También aquí voy a regresar a mi plataforma, permítanme un segundo, estoy abriendo. Aquí ya la deben de estar visualizando, ya. Así es que me salgo para revisar. Me voy a ir directamente. Aquí estoy en la guía. Recursos digitales, bienvenida. Está dentro de la... Inclusive la misma, nuestra compañera Gloria, la tutora, su tutora Gloria, también les coloca, revisan el manual de citas y referencias de estilo APA de prepa en línea. También ahí está. La maestra Gloria también se las compartió el manual de citas APA en línea. También una servidora se los compartió de la semana número 2. ¿De acuerdo? Para que ahí la tienen. Tanto una servidora, ahí les estamos colocando todo. ¿Vale? Permítanme, es que estoy aquí, ahora sí. Dígame. Pamela Catalina Hernández, ¿podría componer mi actividad integradora 3? Integradora 3 fue de la semana pasada. Sí, Pamela, nada más solicíteme por favor en justo notificaciones una extensión. Recuerden que solo tenemos 3 días, o sea, lo que cierra hoy. Entonces,
Hoy es el último día para que me hagan la solicitud a través de mis mensajes y yo les doy extensión. Si la abren, si me hacen la solicitud, por favor, hoy, se la abro para que le entreguen el viernes y hagan las correcciones correspondientes. Por favor. ¿De acuerdo? Para que mejoren su actividad y su calificación de la actividad. En este caso, la actividad integradora 3, porque recuerden que la actividad integradora 4 pues fue un foro y ese yo les comentaba desde el primer día, desde el primer espacio de la semana 1 del módulo, que esa no se puede dar extensión. ¿De acuerdo? Nos, por favor, ahí por mensaje. Ya les daría ahí la extensión y cuando se abre ese día que me solicitan que reviso, bueno, ya ahí les informo, o sea, ya la acabo de abrir y se cierra tal día. Por lo general cierra, si me la solicitan hoy, les doy 2 días. Dime, Pamela. Disculpe, para cómo hacer la extensión directo de mensaje o directo del mensaje a donde me calificó. No. Te metes a plataforma aquí y en mensaje me buscas para que me mandes un mensaje y me digas, hola maestra, soy Pamela. Bueno, ya viene aquí el nombre como puedes observar. Y yo ya a partir de ahí, pues ya me haces la solicitud para que exista el registro para mis autoridades y para una servidora. Y bueno, obviamente yo a partir de que tú solicites la extensión, yo te genero la extensión, pero esa yo la tengo que hacer, Pamela, no la haces tú. Tú me solicitas a través de la mensajería, que es la forma institucional, para que yo te abra la extensión y subas la actividad y hagas la corrección correspondiente y bueno, con la rúbrica, ¿vale? Con base en la rúbrica. Pero sí es importante que revisen todas las instrucciones de las actividades, ¿vale? Ah, ok, gracias, ya entendí. De nada. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿Alguna otra duda o comentario? De mi parte no, asesora. Bueno, pues sí. Bueno, los dejo con la... Recordar las formas de comunicación. Dime. Perdón, alguien publicó algo. Perdón, es que no veo. Ahí está. Aramis dice, no tiene duda. Ok. ¿Dónde puedo encontrar los videos para estudiar APA? En YouTube hay muchísimos tutoriales de APA. ¿Sí? En la misma página de la dirección. Sí, Christopher igual. Si quiere corregirlo, pero es necesario que solicite una extensión porque pues la extensión ya, si fue de la semana pasada, ya cerró la actividad 3. Tiene que solicitarla directamente por mensajería. Pero solo tienen hoy máximo para solicitarla, por favor. Esto es lo que me dicen mis autoridades. Solo tienen, recuerden, 72 horas después del cierre de la actividad para solicitar una extensión, por favor. Si la solicitan hoy en el transcurso de la madrugada o más bien antes de medianoche, sin problema se las abro en el transcurso del día de mañana. Y ya les diré pues el viernes o el sábado para avisarle a la tutora, a nuestra tutora Gloria y a las autoridades pues que se les está dando esta cuestión para que mejoren calificación sin problema, chicos. Estoy para apoyarlos. ¿Ok? Pues bueno, chicos, si no tienen otra duda, ¿alguna otra duda? Cecilia Abigail Corona, bueno, Pamela, Catalina Hernández, buenas noches Pamela, descansen, bonita noche, Edwin López Torres, Aramis Castro, Christopher Cuellar, Celia y Consuelo más, si no tienen ninguna duda, pues eso sería todo de mi parte, que tengan excelente noche, descansen y por favor recuerden subir sus actividades
Integradora 5 y 6, realizarlas antes de subirlas de la forma correcta, hacer sus actividades formativas. Recuerden, ni las actividades formativas ni los cuestionarios socioemocionales no la podemos abrir, esas se cierran y no hay extensiones, eso solo nadie lo puede abrir. Y en el caso directamente de las extensiones, pues las doy yo, pero al cierre y solamente podemos hacerle la actividad, en este caso ya 5 y 6, a partir de lunes. Ninguna, reitero, ninguna actividad de la semana 4 tiene extensión. Es muy importante que lo consideren porque el proyecto integrador de la semana 4 solo vale el 30% de la calificación, el 8% la actividad el foro de integración. O sea, realmente mucho del peso de la ponderación lo vimos en la primera semana del módulo 1, pues son las actividades de la semana 4. Entonces, es muy importante, por favor, que las entreguen en tiempo y en forma dentro de la próxima semana, porque de ninguna actividad de la semana 4 hay extensión alguna. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, para que estén muy conscientes de ello. Aunque se los he dicho desde la primera sesión de la semana 1, se lo reitero, no hay entregas o extensiones de ninguna actividad de la semana 4 por el cierre del módulo, justamente. ¿De acuerdo? Pues bueno, recordarles que estoy a sus órdenes en el foro Aprendiendo, pero sobre todo por la mensajería dentro de la plataforma, que es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada para que una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Iberríez García, pues esté en contacto con ustedes. ¿De acuerdo? Y bueno, pues descansen, muy buenas noches, lindo fin. Nos vemos el viernes, hoy es miércoles, nos vemos el viernes 10 de febrero para cualquier duda o comentario, ¿vale? A las 8 de la noche igual. Descansen. Ok, asesora, bonita noche. Bonita noche, Cecilia. Hasta luego. Pamela, Edwin, buenas noches. Aramis, buenas noches. Celia Cuevas, buenas noches. Y Consuelo Más, buenas noches. Descansen. Hasta pronto. Cualquier duda, por favor, ahí dentro de la mensajería, dentro de plataforma, con gusto los atiendo. ¿Vale? Hoy estuve trabajando hace como algunas horas y ya veo que tengo muchos mensajes, entonces hay algunas cuestiones, al rato se los contesto y si no, mañana en el transcurso de la noche, en lo que sube el video, que se tardó un rato en subir a YouTube, con gusto. La grabación siempre se las comparto. Descansen, buenas noches, hasta pronto, bye. Buenas noches.